Para entender mejor el tema que trataremos hoy, será importante definir lo que es la mutación genética y de cómo esto afecta a un individuo. Para explicarlo, hay que entender los procesos por los que una población se adapta a su entorno. Bajo la selección natural, aquellos con buenos rasgos que les ayuden a sobrevivir, que tengan buena salud, etcétera, 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 vivirán más, serán más saludables y tendrán más hijos. Esto es básicamente la selección natural. Como parte de este proceso, aquellos de mala genética, con enfermedades o con mal sistema inmune, con mala salud o rasgos no deseables, simplemente desaparecerán, no pasarán sus genes. Si lo hacen serán muy pocos, posiblemente tampoco se casen por ser disgenésicos y demás. Simplemente morirán y no pasarán sus genes a la siguiente generación. Si lo hacen, es posible que sea de forma escasa incluso, y por ende es algo insignificante. Esto era algo muy común hasta hace muy poco. La mortalidad infantil a través de la historia siempre ha sido muy grande, y la mayoría de la gente no llegaba nunca hacia la adultez. Y si llegaban era como el caso de muchos monarcas que vivían largas vidas, y eso era gracias a que tenían genes que les permitían eso. De esta manera se mantenía saludable a la sociedad y solo los mejores sobrevivían. Esto se ve reflejado en el grado que un organismo es saludable y ajustado a su entorno. Los genes son copiados durante el proceso de procreación, mas no obstante hay veces que los genes son copiados incorrectamente y acabarán con genes mutantes. Bajo selección natural, si el gen mutante te da cosas buenas, se expandirá por la población. No obstante, los animales normalmente están afinados a su entorno, y esto no suele pasar. Por ende, el organismo que tiene un pequeño porcentaje de genes mutantes, una baja mutación genética, es el sano. Este proceso de selección natural ha ido en declive con el tiempo, debido a que con la revolución industrial, la ilustración y todo el progreso tecnológico que hubo, particularmente en el área médica y de salud, ahora los menos afortunados no mueren, sino que se les permite vivir, prosperar y tener familias, y pasan sus genes. Los avances en medicina han permitido que estos genes mutantes se extiendan por la población y cree generaciones que conforme más pasa el tiempo se va volviendo más y más disgenésica y peor genéticamente hablando, esto por selección relajada. En el paper de Edward Dutton, The Mutant Says in His Heart There is no God, se explora justamente esta idea y se examinan 4 factores indicativos de alta carga mutacional: mala salud, autismo, asimetría fluctuante y surdismo, es decir, escribir con la mano izquierda. Estos 4 rasgos se relacionan muy bien con 2 creencias particulares: 1, el ateísmo, y 2, las creencias paranormales. Según el paper y otros varios estudios, es altamente probable que los hombres hayamos evolucionados para ser religiosos. Esto se puede ver en cosas como que, por ejemplo, la creencia religiosa es del 0.4% heredable, el atender a ritos religiosos es del 0.3%, y también ciertas formas de religiosidad están asociadas con mayor fertilidad, lo cual es parcialmente genético y tiene claras manifestaciones en términos del cerebro y de cómo se asocia a experiencias religiosas, además de que hay claros beneficios cuando se trata de salud. Esto se manifiesta más que nada en religiones morales, donde la moralidad juega un rol importante en la creencia, y esta creencia es importante para la sociedad mediante prácticas religiosas y cosas por el estilo. Por ejemplo, si ser religioso y devoto a la iglesia te brindase estatus social o te diera una amplia red de contactos, la gente sería más moral, más religiosa, porque está en su mejor interés ser religioso, porque así podrá triunfar. Y esto pasaba hasta cierto punto en Estados Unidos temprano. Era un país altamente religioso y la religión jugaba parte esencial en la vida de muchas personas. A pesar de ser un país secular, no podría haber satanistas en una sociedad así o ateos, porque serían
mal vistos, discriminados, y si existían, serían maltratados, y nuevamente no sería algo que existiría de forma prevalente. Retomando el tema, también se reduce el estrés en ocasiones de crisis con una religiosidad moral. Y de hecho, la pandemia en la que vivimos ahora refleja este fenómeno de cómo durante tiempos de crisis la gente acude a figuras religiosas para disminuir el estrés. Movimientos estadounidenses como Black Lives Matter abrazan casi como un fenómeno religioso a la figura de George Floyd. Es increíble el tributo que se le está pegando a tal figura. En pantalla seguramente aparecerán algunos ejemplos de esto que menciono. Muchas veces sus similitudes con una adoración religiosa es tremenda. Esto choca con las creencias paranormales o alternativas como lo pueden ser la Wicca o el neopaganismo, las cuales no tienen tanto énfasis en la moral y están relacionadas a todo tipo de desórdenes mentales. Algunos son esquizofrenia, manic depression, neurotismo, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Además de mala salud, y varias de estas cosas son en extremo heredables, como muestra la tabla que ahora aparece en pantalla. Ahora, tocando el nexo negativo de la religiosidad y el ser zurdo, escribir con mano izquierda, el zurdismo se asocia, por norma y regla general, a ser un poco menos inteligente, a tener menos capacidades cognitivas, menor IQ, en contraste a aquellos que tienen preferencia o tendencia a escribir con mano izquierda, lo cual se traduce a peor estatus socioeconómico, y el escribir con la mano izquierda también se asocia con autismo, esquizofrenia y a comportamientos sexuales como la pedofilia y a la homosexualidad. La forma más simple de explicar esto se debe a que un cerebro atípico refleja un cerebro que ha experimentado un desarrollo inestable debido a la mutación genética. Además de que, según expertos en el tema, el zurdismo puede ser explicado por daños cerebrales en el hemisferio izquierdo del cerebro, causando así una organización atípica del cerebro que desencadena en comportamiento atípico. Cosas similares se aplican a la asimetría fluctuante y al ser lo que llamaríamos, entre comillas, deforme. Además, se ha demostrado que la religiosidad se asocia positivamente con el etnocentrismo, tanto positivo como negativo. Como tal, esperaríamos que el sentimiento y el comportamiento etnocéntrico continúen disminuyendo en los países desarrollados, junto con el declive de la religiosidad tradicional. Se puede esperar que proporciones crecientes de la población en los países desarrollados adopten ideologías como el multiculturalismo, que fomenta la inmigración de diferentes grupos étnicos y promueve su cultura e intereses. En la mayoría de las circunstancias, esto estaría en desacuerdo con los intereses del grupo étnico como una familia genética extendida, porque disminuiría la porción de la población que era de ese grupo étnico. Al mismo tiempo, a medida que la religiosidad tradicional y el etnocentrismo declive, esperaríamos un crecimiento continuo de las formas de religiosidad que se desvían de la practicada en países tradicionales en sí, como pueden ser la Wicca, el neopaganismo y tal. La gente cada vez más y más diría cosas como que no creen en Dios, pero creen en algo, creen en una fuerza, creen en la naturaleza, creen en Dios a su manera, creen en mi Dios es un árbol y demás cosas que solemos oír de gente que adopta espiritualidad alternativa. Y este vínculo con el etnocentrismo se puede ver, por ejemplo, en los países árabes. Los países más nacionalistas y a la vez más religiosos muchas veces llegan a ser los árabes. ¿Por qué? Porque las condiciones de vivir allá a lo mejor no son las mejores. Por ende, eso todavía necesitan a Dios en su vida. Y es un poco como lo que se decía en Brave New World. No se dice literal así, pero nosotros tenemos tanto placer, ya no necesitamos a Dios en nuestra vida porque ya tenemos confort. Entonces los países árabes, al no ser desarrollados, al ser tercer mundo, necesitan a Dios en su vida aún. Y por eso aún tienes teocracia. Y es por esto de que deben ellos expandir la palabra de Alá. Ellos mismos deben expandir la palabra de Dios, salvar al mundo, que son tan etnocéntricos en un sentido positivo y que eso les favorece a la hora de selección grupal y que es algo que los acaba muchas veces impulsando y vaya, el mero hecho, su creencia en que son ellos la verdadera religión, la salvación del mundo,
que deben de matar al hereje, que deben de conquistarlo en ya sea Guerra Santa, en Cruzada, como tú le quieras decir, en árabe, en esta guerra religiosa, donde el más etnocéntrico gana y hay un choque de etnocentrismo y aquel que es más nacionalista gana. Podemos ver cómo es que los árabes, por su creencia, se ven beneficiados por esto, en contraposición de la Europa tan secular que vemos actualmente. Y vaya, Europa cuando era imperialista y buscaba lo mejor para ello era muy religiosa, y esta religiosidad iba acompañada de este etnocentrismo positivo. Ahora bien, todo podrá sonar como que los religiosos son lo mejor o cosas así. A pesar de que la religiosidad trae cosas muy buenas, parece ser que los religiosos son de hecho menos inteligentes en promedio que un ateo. Tenemos varios metaanálisis y estudios que muestran esta correlación. Los religiosos podrán tener mejor salud y muchos beneficios por su creencia, pero también parece ser que son menos inteligentes, tienen menos IQ que el ateo promedio. No obstante, intentar predecir la religiosidad por la inteligencia de alguien no es una buena forma de acercarse al tema, y no es como que son religiosos, por ende son más tontos. Es más una correlación que no implica causalidad. Sin embargo, hay algunas razones para explicar este fenómeno, pero no hay nada definitivo, según revela el metaanálisis que tenemos, que toma en cuenta casi 83 estudios. El punto principal de este video debe ya estar más que establecido. La religiosidad es deseable porque promueve salud. La religiosidad moral es buena para la sociedad y simplemente estamos diseñados para ser religiosos, para creer en Dios, porque nos ayuda en nuestro día a día y en condiciones naturales de selección darwinista. Es una necesidad. Es por esto que a mí en lo personal toda ideología que sea antirreligión, anticlerical y demás me parece tonta, porque simplemente está negando parte de nuestra esencia, parte de nuestro ser y parte de nuestra naturaleza. Ahora bien, podríamos hablar tendidamente de por qué la mutación no es siempre mala y de cómo la mutación a veces podría ser buena, porque da lugar a genios como Isaac Newton, por ejemplo. Pero sin embargo, eso es tema para otro video y tampoco quiero liberar demasiado en este video, así que si les gustó denle a like, compartan, suscríbanse, ya saben lo de siempre, síganme en Twitter, redes sociales, denle a like, compártanlo con sus amigos y hasta la próxima.